la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Hermanos amados, les invito entonces a entrar en lo que es la palabra del Señor en el día de hoy. Y les recuerdo de que estamos en el mes de la Biblia. Y el mes de la Biblia es septiembre precisamente. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la Biblia y hoy día vamos a tocar el tema titulado La Biblia es indestructible. ¿Cómo es la Biblia? Indestructible. Hoy día vamos a ver algunos puntos relacionados a eso. Pero quiero decirles de que las predicaciones tienen diferentes tonalidades. Una predicación puede ser expositiva, una predicación puede ser temática. Una predicación tiene varios tonos y formas de exponerla. Lo que voy a presentar en el día de hoy, aunque es una predicación, es más educativa que otra cosa. Y es por el motivo de que estamos entonces en el mes de la Biblia. Y si encontró usted Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice de la siguiente manera. Y si no lo tiene en su Biblia, pues lo tiene en su pantalla frente a sus ojos. Y dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oremos. Padre, ante tu presencia estamos una vez más. Y queremos pedirte que nos hables y nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermanos amados, lo que vamos a hablar en el día de hoy, en estos minutos que nos quedan, que quiero compartir con ustedes, es en cuanto a este precioso libro llamado la Biblia. Hermanos, y por eso que pongo aquí que la existencia de la Biblia es nada menos que un fenómeno. Escuché esa palabra cuando era niño y estaba en la escuela, y la profesora escribió la palabra fenómeno en la pizarra. Y yo no sabía de qué estaba hablando ella, qué significaba. Era una de mis primeras palabras en la básica para aprender en cuanto a lo que es un fenómeno, algo que no es común, algo que no es incluso normal, que pudiera ser incluso anormal, sorprendente, espectacular, incluso hasta milagroso. Cuando hablamos de la Biblia, es el libro que más se ha publicado en la historia del mundo. No ha habido otro libro que se haya publicado tanto como la Biblia. Es el que más se ha vendido. La Biblia ha sido el libro que más se ha regalado. La Biblia ha sido el libro que más se ha amado. Y también el libro que más se ha odiado. La Biblia ha querido ser destruida. La Biblia ha causado muerte, pero también la Biblia ha causado la restauración de vidas. A través de la historia de la humanidad han existido imperios, múltiples de imperios, no solamente los 7 más grandes, han habido otros pequeños también. Y a través de todos los tiempos, la Biblia ha atravesado persecución por el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio
griego, también el imperio romano ha perseguido la Biblia, y el último de todos los imperios fue el imperio nazi. No solamente fue en busca de los judíos, pero también en busca del libro de los judíos. Y por eso que tenemos, hermanos, en la historia de los crímenes y en la historia de los genocidios, lo que ocurrió precisamente, la infame llamada Kristallnacht. Y el Kristallnacht se traduce como la noche de los vidrios rotos. En ese momento la violencia del holocausto judío tomó lugar y había comenzado la muerte de 6 millones aproximadamente de hombres y mujeres, que el único crimen que había cometido era leer la palabra de Dios, la Torá. Satanás se había ensoberbecido y 250 sinagogas solamente en esa noche fueron quemadas y destruidas, y rollos de la Torá andaban tirados y despedazados por el piso de las calles en Alemania, incluso en otros países. También Satanás desató toda su furia contra el pueblo hebreo para exterminar no solamente a los judíos, sino que también la Biblia. Entonces, hermanos, para poder entender el fenómeno de la Biblia, lo que tenemos en nuestras manos, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas, que la leemos, si es que la leemos, podemos decir que la sobrevivencia de la Biblia es difícil de poder entender. ¿Y por qué es difícil de entender? Porque es un fenómeno totalmente anormal que pudiera identificarse como un milagro, algo que no es común. La Biblia ha sido el único libro objeto de total persecución. Toda posibilidad de descrédito se le ha infringido a la Biblia, como a ningún otro libro en la humanidad, ni la historia de la humanidad. Edictos reales se han firmado para su destrucción. Ejércitos han ido detrás de pueblos para buscar copias de la Biblia, para destruirlas y quemarlas, desarraigarlas y exterminarlas de la humanidad completamente. Y edictos de muerte para aquellos que la han leído. Antes de Cristo incluso, el ataque a los judíos y a la Biblia, judía en este caso, porque el Nuevo Testamento comenzó con Cristo, pero el Antiguo Testamento ya existía desde mucho antes. Apareció un hombre llamado Antíoco Epífanes, y este hombre, en el año 167 a.C., sacrificó un cerdo en el templo de Dios, precisamente para contrarrestar lo establecido por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y sacrificó precisamente un animal inmundo para ir en contra de la palabra de Dios. Luego vino un hombre llamado el emperador Nerón, en el año 164 después de Cristo. Mataba a los cristianos en lo que le llamaron los circos romanos, donde soltaban a bestias como leones hambrientos para despedazar a niños, mujeres y hombres ancianos y todo lo demás, solamente porque tenían la Biblia.
Al final ese hombre, Nerón, después de mofarse de los cristianos que eran destruidos en los circos romanos, que todavía están en pie, incluso las ruinas, mandó a quemar Roma y dijo que cuando él muriera, incendiaran Roma para que la gente no se riera, sino que llorara por su muerte. Este ha sido el tipo de personaje que hemos tenido a través de la historia en contra de la palabra del Señor. Vino un hombre llamado el emperador Diocleciano en el año 284 después de Cristo y creyó haber erradicado la Biblia. Ya no se encontraban Biblias por ningún lado. Los reportes que le daban sus soldados eran: ya no hay Biblias, se han acabado todas, no existían, se habían quemado y destruida toda Biblia que existía. Y él puso las palabras en una placa hecha de metal: la religión cristiana ha sido destruida y la adoración a dioses ha sido restaurada. Pero tan equivocado estaba Diocleciano, porque habían copias de Biblias escondidas en hogares, en casas, que habían sido edificadas y las ponían debajo del barro cocido, debajo de las casas y encima de ellas las casas. Y cuando las descubrieron, estaban las copias de la palabra de Dios todavía latentes, vigentes, y se comenzaron a multiplicar, y Diocleciano quedó en el mismísimo ridículo. Al pasar el tiempo vino otro hombre que se llamó el emperador Constantino, pero este fue diferente. Constantino, aquel hombre en el año 313 después de Cristo, en algo que se llamó el Edicto de Milán, él decreta en favor a la Biblia y en favor a los cristianos, y a través de su decreto se estableció la legalización del cristianismo y la producción de Biblias cristianas. Y la Biblia sigue el cometido de Dios y no el cometido del hombre. Lamentablemente, al poco tiempo que pasara aquel hombre Constantino, apareció otro, Flavio Claudio Julián. Interesantemente, este hombre era sobrino de Constantino. Así que con Constantino llegó en la libertad en ese caso. Por cierto, Constantino fue el que abrió las puertas de las iglesias e hizo que Roma, el imperio romano, recibiera y abrazara la religión cristiana. Pero cometió un error, y esto es historia nada más. El error de Constantino fue abrirlo a toda fe, a toda religión, incluso religiones paganas, y entraron las religiones paganas que adoraban a dioses y a todos sus santos. Y las iglesias crecieron entonces de esta forma, creyendo de que se podían adorar a toda clase de imágenes, y comenzó y creció de esta forma la iglesia católico, apostólico y romana. Este hombre, Flavio Claudio Julián, reinicia la persecución, matanza de cristianos y la exterminación de las copias de la Biblia. Pero pasó el tiempo y aparecieron hombres después del tiempo llamado el oscurantismo, el tiempo que duró aproximadamente 1000 años, desde los 400 a los 1400, cuando surge el oscurantismo y la Biblia se predica pero en latín para que nadie entienda. Eventualmente, por el año 1360, Juan Wycliffe peleó contra la sociedad contemporánea para que la Biblia se tradujera precisamente del hebreo y del griego y no necesariamente al latín,
sino que al idioma vernáculo, al idioma en que la gente había nacido. Fue gran esfuerzo que llevó a cabo este hombre, Juan Wycliffe. No obstante, fue declarado por la Iglesia Católica un hereje y después que murió, lo desenterraron, lo cual es exhumar su cuerpo, y lo quemaron, aún muerto. Mire el odio que ha experimentado el Evangelio de Cristo Jesús. El odio que ha experimentado la palabra de Dios. Que sacan a un hombre de la tumba muerto solamente para que logren quemarlo y poder llevar a cabo de forma visible el odio que se sentía contra la traducción al español o al idioma vernáculo en este caso, que Juan Wycliffe había intentado llevar a cabo. Pasó el tiempo y unos cuantos años después apareció William Tyndale, hombres que están en las enciclopedias en el día de hoy y se puede aprender mucho de ellos. William Tyndale logró traducir la Biblia. No como Juan Wycliffe, que lo intentó y motivó, pero no alcanzó. Pero William Tyndale logró traducir la primera Biblia nuevo testamentaria al inglés. Pero por haberlo hecho, el pago fue haber sido quemado vivo en la hoguera, como castigo al gran aporte bíblico a la humanidad. Y ahora nosotros tenemos la Biblia, y muchos ni siquiera la leen. Otros dieron su vida por ella. Otros la tienen en algún lugar de su estante tomando polvo, sin reconocer el precio, pero más que nada el contenido de la Biblia. Ahora, esto es la última estadística que se sabe de hace un mes atrás. Hay 7.400 lenguajes en el mundo. Y esa parte roja que ustedes ven ahí es la traducción de la Biblia que se ha llevado a cabo a 6.581 idiomas a través de la organización que lleva el nombre de Juan Wycliffe. Aquel que sacaron los huesos para quemarlos porque intentaba traducir la Biblia. Y ahora la Biblia es traducida al idioma vernáculo del mundo a 6.581 lenguajes. Solamente faltan, según los peritos en el lenguaje y los idiomas, 819 lenguajes en los cuales pudiera traducirse la Biblia. Y con la facilidad que tenemos para la traducción en el día de hoy, se piensa de que puede tomar 5 minutos en la traducción cuando la computadora o el AI traduzca la Biblia en cosa de minutos y la pueden tener en el idioma. Por eso que la palabra del Señor dice que y la ciencia se aumentará. Y los días se acortarán porque no necesitamos días tan largos. La palabra de Dios va llegando al mundo entero y solamente ese pedazo gris que ustedes ven ahí es muy posible que falte de traducirse. Por eso, hermano, como repetí la semana pasada, el filósofo ateo Voltaire declaró en 1776, dentro de 100 años ya no existirán Biblias. Dijo ese ateo. Pero 100 años después, solamente 100 años después, su propia casa y su propia imprenta se usó para imprimir Biblias a través de la Asociación Evangélica de Ginebra. Se multiplicaron la palabra de Dios en la misma casa de ese ateo. Por eso, hermanos, ¿ustedes piensan que Dios no se ríe de todo esto?
La palabra de Dios lo tiene escrito y dice, me río de los necios que dicen, no hay Dios. O el ateo alemán, conocido como Friedrich Nietzsche, que en el año 1966, Dios está muerto, declaró, y lo escribió en sus libros, y lo enseñó. Dios está muerto, declaró. Pero el día que él murió, alguien escribió un rótulo diciendo, Nietzsche está muerto, lo declara Dios. Hay diferencia en quién declara las cosas. Por eso, hermano, la palabra de Dios nos dice, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la palabra del Señor nos llama y nos alerta. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, confirma Dios, no pasarán. ¿Lo creemos o no? Si lo cree, diga un amén fuerte. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe, hermanos? Satanás continúa la guerra frontal y sin tregua. Marzo 10 del año 2016, ISIS, los llamados yihadistas, comenzaron a quemar Biblias después de saquear iglesias y escuelas cristianas. Pero después de hacer eso, desde ese entonces hasta ahora se han distribuido aún más Biblias en idiomas árabe. Es como que nada puede detener la palabra de Dios. Porque lo que Dios dice es ley soberana. Incluso la misma palabra de Dios dice que cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas de la palabra de Dios, dice que la rasgó el rey con un cortapluma de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. La palabra dice que vino palabra de Jehová a Jeremías, después que el rey quemó el rollo. Vuelve, le dice, a tomar el rollo, otro rollo, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado en el calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él. ¿Pero quién más? En su descendencia y en sus siervos. ¡Wow! Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Usted toma esta palabra de Dios y la desprecia y la mira en menos. Cuidado. Dios no se va a quedar tranquilo con usted. Dios va a tomar control de su vida. Y si tiene que hacer algo para restaurar la vida de su hijo en el caminar de su palabra, Él lo va a hacer. Cuando yo era joven y estudiaba la palabra de Dios, fui a aquella iglesia, tenía 14 años, estaba por cumplir mis 15 años. Y voy a esa iglesia, y voy a la escuela dominical de los jóvenes, y aquel profesor de escuela dominical nos estaba enseñando de la Biblia, y toma la Biblia, y mientras hablaba, no sé si no tenía dónde ponerla, pero se sienta en ella. Y cuando yo veo eso, habiendo venido de un país donde me había enseñado que la Biblia es santa, es la palabra escrita de Dios, no sabía lo que hacer. Si llamarle la atención, yo, un discípulo, a aquel profesor,
o si levantarme e irme, pero le demostré inmediatamente por qué se sienta usted sobre la palabra de Dios. Aquel hombre me dijo, oh, no importa, se puede poner en cualquier lugar. Puede que hayan razones, pero hermanos, mientras más tolerantes somos a la liviandad y alejándonos de lo sacrosanto que Dios nos llama a hacer, más nos acercamos a un mundo mediocre y tibio en las cosas de Dios. Incluso la palabra de Dios nos dice de que aún Moisés tuvo problemas. Y dice la palabra del Señor, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Usted cree que Dios se iba a quedar tranquilo? Está bien que la ira haya sido tan grande, pero no se ponga a destruir la Biblia. Moisés, el más manso de los hombres, según la Escritura, tomó la palabra de Dios, escrita con el dedo de Dios, dice la palabra, y las tiró monte abajo para quebrarlas. No solamente era una demostración de rabia y enojo, pero también de rabia y enojo contra Dios. Incluso fue demostrado esa rabia y enojo después también. La palabra del Señor dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Dios no se va a quedar tranquilo. No se va a quedar con los brazos cruzados. Así ha dicho la palabra de Jehová, el Dios de Israel. Matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente, y a los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Por qué? Precisamente porque habían levantado ese becerro, y lo que ardió en el corazón de Dios era que al becerro le llamaban Jehová. Está bien que lo hubieran llamado Isis, de los dioses egipcios, pero le llamaban Yahweh, el nombre de Dios. Dios hizo que murieran miles de personas. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios es indestructible. Y les conté que hace años atrás, 8 hojas de la Biblia de Gutenberg. Por cierto, Gutenberg fue la primera imprenta que pudo printear, que pudo imprimir una Biblia. Antes escribían a mano. El primer libro de la historia de la humanidad que se imprime en máquina en el año 2015, se subasta solamente las 8 hojitas por $970,000. 8 hojitas se subastan por $970,000. ¿Tanto vale la Biblia? ¿Tanto valen algunas hojas de la Biblia? Wow, si es la palabra de Dios, ¿cuánto valdrá? Incluso un rollo hebreo de la Torá, los cuales son los primeros 5 libros de la Biblia, en el año 1482 fue copiada, fue escrita. También se subastó en el año 2014 y por ello pagaron $3,870,000. Eso me llama la atención, hermanos. No importa que los que subastan hagan sus negocios y la compran no por el contenido, sino por tener algo
colección, digamos. Incluso este mismo libro también, el libro de los Salmos, en Nueva York, también se subastó por $6 millones. Y también se compró eventualmente por $14 millones. Si la gente deseara tanto la salvación de sus almas, como desea tanto comprar un papel por colección, porque el hombre que la compró por 6 millones, la vendió por 14 millones. Entonces lo que buscaba aquel hombre era hacerse dinero, enriquecerse más. No estaba interesado en el contenido de la palabra de Dios y la salvación de su alma. La palabra del Señor nos dice, toda carne es como hierba y toda la gloria, no importa los millones, del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dios, hermano, se da cuenta de que el hombre es polvo, el hombre es un humo, es una hierba, crece y se muere. Aquel hombre que dijimos, Voltaire, incluso sabemos que el mismo día que se estaban vendiendo sus escritos, se vendió un Nuevo Testamento por $500,000. Y cuando se ofrecieron los escritos de Voltaire, se vendieron por 11 centavos. Dios se sigue riendo de la necedad del hombre. Y quiero ir terminando a leer la palabra del Señor. Lo que dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, ante Dios. Al pie, dice, ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Se van a abrir, hermanos, los libros ante la humanidad. Y ahí van a estar inscritos los nombres de todos los redimidos. Y la palabra sigue diciendo en Isaías 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En otras palabras, las predicaciones que se predican desde un púlpito y que entra en tus oídos, a tu corazón y a tu mente, no llegan vacías. Hacen una transformación, llevan a cabo un cambio, sea alejarte de Dios completamente o acercarte a Dios completamente, romper las adicciones, romper los hábitos, romper lo que te aparta de Dios y hacerte una persona pura, santa y sacrosanta y santificada para Dios. Cuando lees la Biblia, la palabra del Señor dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa vestida en sangre, y su nombre es, pero eso está escrito en griego,
Porque si se traduce verdaderamente a la traducción correcta, dice, y su nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, que es la espada, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia es indestructible porque Dios es indestructible. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos en esta mañana, Señor, por estos jóvenes, Señor, que son el futuro de esta iglesia, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por el privilegio que nos das a nosotros de estar aquí, Señor, pero sobre todo, Señor, porque has tocado el corazón de estos jóvenes. Bendícelos, Señor, y que seas tú guiándonos en el resto de sus vidas, para que ellos puedan saber, Señor, que han tomado la mejor decisión en esta mañana. Bendíceles, Señor, y sé tú dirigiendo sus vidas. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán maravilloso eres tú, Señor. Que permites que un panfleto haya llegado a las manos de Zuli, Señor. Y que ella esté esta mañana aquí con nosotros. Ese eres tú, Señor. Un Dios grande, admirable y maravilloso. Padre celestial, esta semilla que está en el corazón de Zuli, que pueda germinar, Señor, llevar frutos, Señor, que ella se solidifique en tus caminos y pueda seguirte, Señor, y que nada ni nadie la separe de tu amor, Señor. Gracias por ella, por su vida, por estos jóvenes que están aquí, Señor. Muchas gracias. Ese eres tú, ese Dios maravilloso, ese Dios amoroso. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar y cuando yo diga su nombre, cada uno de ustedes dice su nombre. ¿Ya? Ok, yo voy a comenzar a orar y después de decir, ustedes repitan la oración después de mí. Así que pueden comenzar a repetir. Padre Celestial, mi nombre es. Diga su nombre. Más fuerte. Yair, Carlos. Vengo ante tu presencia para entregar mi corazón a ti. He escuchado tu palabra, la palabra que sale de tu boca, que me dice que soy salvo a través de Jesús. Lo he creído. Y ahora, Señor, te pido que perdones mis pecados, todas mis maldades, mi pasado triste, doloroso, con traumas, con dificultades. Pero aquí estoy ante ti, clamando al Todopoderoso que renueve mi corazón, que me dé una nueva oportunidad, que me levante, que me bendiga, que me escriba mi nombre en el libro de la vida, porque ahora tú eres mi Salvador y tu Santo y Divino Espíritu mora en mi corazón desde ahora y para siempre, y para siempre. Y te pido, Señor, que me ayudes a ser fiel, a ser firme y de ir de victoria en victoria, porque ahora soy tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.
aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Canta esto sobre tus vidas, hermanos. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Vamos a cantarlo de nuevo. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Cántalo fuerte, hermanos. Aunque no tenga fuerzas, hermanos, aunque no tenga fuerza, oh, levanto mis manos, oh, aunque tenga 1000 problemas, oh, cuando levanto del Espíritu, fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas me das, y todo esto es posible.